Regresamos a esto que es en directo y platicamos con nuestro colaborador. Usted lo conoce, Rodolfo Guerrero. Él es abogado, experto en derecho informático, un joven inquieto, muy preparado y siempre atingente para servir al pueblo de Jalisco. ¿Cómo estás? Estimado Julio, un gusto estar aquí como siempre. Gracias, Celia, un gustazo. Y a todos los que nos ven por la señal de todos. Pues ciberseguridad es el tema que nos has preparado esta tarde. Adelante. Ciberseguridad, un tema muy amplio, que tiene muchas aristas y que tiene una grave contundencia en nuestras vidas cotidianas. Vemos que hay un factor aquí, y lo vamos a recalcar a lo largo de este abordaje del tema, que hace falta en nuestra población y que ha sido un tema que se ha tratado a nivel internacional, que es la educación digital. Vamos a ver el concepto tal cual de ciberseguridad. ¿Qué debemos de entender por esto? El objetivo medular de la ciberseguridad es proteger el sistema electrónico que esté conectado a la red, ya sea un teléfono móvil, un ordenador o cualquier otro dispositivo o gadget del que se trate. Según ISACA, que es Information System Audit and Control Association, nos dice que la ciberseguridad pues es la protección de datos activos y pues también a través del tratamiento de amenazas vemos que se ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los diferentes sistemas de información que se encuentran interconectados. Es importante recalcar que en otras ocasiones hemos hablado del Internet de las cosas. Aquí va mucho esto de por medio, porque en lo que es la compartimentación de los datos hay muchas cosas que nos pueden vulnerar en cuanto a nuestras vidas cotidianas. Más adelante voy a mencionar algunos casos que son necesarios tomar en cuenta como empresa, como hogar y como ciudadanos para tomar estos tips y recaer en este punto que es la ciberseguridad. En lo que tiene que ver con la empresa, vemos por lo menos en lo que se lleva a cabo en la Unión Europea o en España, que no es la excepción en algunas empresas de nuestro país, que tengan un departamento tecnológico, tengan esta sección que pueda dar una asistencia, una asesoría al personal, porque el personal de una empresa es fundamental y tienen que reunirse para que cualquier trabajador no haga una práctica incorrecta de los datos que trabaje en esa institución. En México podemos ver muy asociado lo siguiente que nos comparte pues un destacado, alguno de los más famosos hackers de la historia, que es Kevin Mitnick, que nos mencionaba relacionado a que las organizaciones gastan millones de dólares en lo que se refiere a los firewalls o lo que tiene que ver con los dispositivos de seguridad. Y pues tiran mucho dinero, pero ninguna de estas medidas pues cubre esta debilidad de la cadena más débil que podemos encontrar en una empresa, que son la gente que usa y administra los ordenadores. En la vida cotidiana es lo mismo. Nosotros como ciudadanos somos vulnerables y no sabemos cuáles son los puntos técnicos que debemos de saber en cuanto a la privacidad de nuestros datos. Podemos ser sensibles a muchas cosas, lo habíamos hablado en otras ocasiones, pero siempre es indispensable recalcarlo. Como si haces algo inadecuado, hay un grave punto en donde tú puedas ser suplantado de tu identidad, puedas ser robado de tu identidad y que a su vez tenga repercusiones graves para tú quedar desempleado. Hay otros puntos importantes que recalcar. México, en lo que concierne al panorama de ciberseguridad, según algunos reportes, se encuentra dentro del lugar número 71 de 193 países que tienen el abordaje de este tema. México es el quinto lugar donde hay más usuarios que consumen una de las más famosas redes sociales, que es Facebook. Veamos que entonces la mayoría de estas personas pueden ser clientes potenciales de que caigan en un riesgo de ciberseguridad. Ciberseguridad, ahí está la frase. Entonces, ellos son los potenciales, pero también los usuarios comunes y corrientes tendríamos que tomar algunas medidas que recaen esencialmente en dónde tú te conectas, las famosas conexiones públicas, en donde, por lo menos en nuestra localidad, podemos ver la información de los ayuntamientos, donde nos pueden decir, es que aquí te puedes conectar, es red abierta.
pues sí, será red abierta, pero también es red insegura, porque no cuenta con los aditamentos necesarios para que tú puedas abrir un correo electrónico, una app o cualquier cosa que tenga de por medio datos valiosos tuyos. Entonces yo recomendaría no utilices cualquier Wi-Fi, aunque digas, pues es que es gratuito, vale más esperarse unos cuantos minutos más que correr un grave peligro al dotar a los potenciales ciberdelincuentes de tu información particular. Rodolfo, ¿qué pasa con los delitos, ciberdelitos que podemos estar, a los que podemos, en los que podemos caer los ciudadanos de a pie? Mira, hay cosas muy importantes que mencionar. Voy a recalcar obviamente el Estado de Jalisco, obviamente su Código Penal local, en donde nos mencionan ciertas cosas que son la obtención ilícita de información electrónica en lo que concierne al artículo 143 bis. A veces nosotros no nos tomamos la molestia de saber, bueno, verdaderamente la codificación local tiene algo que prevea esto y sí, lo prevé. Hace falta algunas cosas que robustecer, pero tú como usuario y potencial benefactor o perjudicado del uso adecuado de las plataformas digitales, tienes que tener en cuenta que la página sea fidedigna. No lo habíamos mencionado, ciertos candados de seguridad, ciertos membretes de la institución que le dan una confirmación válida para que tú tengas la seguridad de que estás incurriendo en algo seguro. Claro. Y por supuesto, en lo que se refiere a encuestas recientes a usuarios de Internet hecho por el gobierno federal en este año, más de 5,011 personas participaron, donde vemos que muchas de ellas no les importa, francamente, dónde abrir las redes sociales, el correo, porque es mejor el beneficio de no cobrar o no pagar un servicio que el hecho de proteger tus datos personales. Son cosas delicadas. Yo exhortaría que vale más la pena el hecho de conocer esto de parte de las instituciones que están dando capacitaciones, en nuestro caso, la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. De acuerdo. Rodolfo, quédate con nosotros un bloque más. Vamos a hacer una pausa de estación. Regresamos enseguida. Aquí el Contacto es en directo. Regresamos con En Directo. Muchas gracias, amable auditorio. Continuamos platicando con Rodolfo Guerrero, nuestro experto en Derecho Informático. Hoy el tema ciberseguridad. Platícanos cifras, Rodolfo. ¿Qué tal andamos en ser víctimas de delitos de cuestión cibernética? Es importante recalcar, Celia, es muy importante tu pregunta. En estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones del año pasado nos encontramos con más de 120 millones de líneas celulares. El 54% se refiere a los hogares que tienen internet fijo, el 87% de los que tienen una banda ancha y 61 millones de personas son usuarios de la red famosa que es Facebook. Y veamos entonces que esto representa que México está en el quinto lugar a nivel internacional. Entonces, si no se tienen las prácticas adecuadas de saber qué uso les das a tus redes, dónde las utilizas, dónde las abres, puede ser víctima de algo lamentable. Yo mencionaba hace unos momentos antes del corte los estudios de los hábitos de los usuarios en ciberseguridad practicado este año por el gobierno federal, en donde bueno, hay que enfatizar que el que está a cargo de la seguridad de nuestro país, Durazo, ha hecho énfasis en que desde los niños se ha promovido que puedan tener una adecuada educación digital. Es porque desde los niños inicia el fomento a fortalecer estos puntos débiles y es porque esto se establece en un estudio de enseñanza donde a partir de los 7 años en adelante el menor puede tener una captación lógica y moral del uso de las cosas. Esto viene a colación pues para saber que el gobierno federal tiene en práctica una campaña a favor de la ciberseguridad y a favor de la educación digital. En cifras tenemos que estas personas que colaboraron en esa encuesta de diferentes entidades de la República, incluyendo nuestro estado, tenemos que el correo electrónico, pues la mayoría de las personas
que abren un correo saben de dónde proviene y se han fijado. Son 37% en estadística de esas 5.011 personas que participaron en esa encuesta. Tenemos que el 22% abre, pero sin saber de dónde proviene. Y tenemos que el 28% ha participado dando clic al enlace que se le hace llegar por un correo electrónico. No se revisa el contenido en la mayoría de los casos. Esto en estadística en 42.5%. Hay que recalcar que dentro de todo este orbe de estadística que sacaron en ese ejercicio, los menores son los más vulnerables y son los que más consumen redes sociales, no tienen ni la más mínima idea, por eso la educación digital es necesaria, Claro. que un lugar público, que un lugar privado, que una conexión segura, una conexión insegura. A final de cuentas, el responsable es el adulto. En este caso hay que ser muy enfáticos en eso, porque si tú como adulto caes en la estadística de abrir lo que te llegue como correos electrónicos o admitir a una persona en Facebook sin que tú la conozcas, pues ¿qué consejo le puede dar al menor de edad? Entonces es ahí que recaen esas estadísticas. Creo que México ha implementado buenas prácticas desde el gobierno federal, pero como dicen varios expertos en informática a nivel nacional, a veces todo esto se queda en promesas y se queda en legislación, pero no se queda en práctica. Hace falta mucha la práctica, porque si no vamos a recaer en el ejemplo que pasa en toda Latinoamérica, en donde somos víctimas de ataques, somos víctimas de estar en una baja a la ciberseguridad porque se queda en promesas vacías. Hay que recalcar también que una de las instituciones que tiene más prestigio a nivel nacional es la Policía Cibernética. El gobierno federal entonces tiene que darle lo necesario para robustecer esos esfuerzos. Podemos confiar en esa institución porque luego hay quien dice, no, que no me atendieron, pero quizás sean excepciones. En la mayoría de los casos sí atienden tu denuncia. Dentro de los casos que podrían darse fortuitamente, tal vez no, pero es porque la carga de trabajo lo sobresee. Hablamos de muchos servicios de seguridad también tradicionales e importantes, donde se ven rebasados por el personal. El gobierno federal tiene que robustecer esto. Somos muy buenos en la técnica, eso es algo innegable, pero en lo práctico hace falta recurso económico. Y vaya que sí funciona, porque por ejemplo, me tocó ver el caso de una compañera de los medios de comunicación que estaba siendo acosada y que recibía pues frases y material muy duro en sus redes sociales, incluso por inbox, y se rastreó la persona que tenía esa IP, que es como nos ha explicado ya en varias ocasiones Rodolfo Guerrero, la dirección de la máquina, y encontraron a este sujeto y fue detenido. Entonces sí trabaja la Policía Cibernética. Y qué bueno, eso es una buena noticia, porque sin duda en el ámbito cibernético se cometen delitos atroces de los que ya hemos hablado, Rodolfo. Y desde luego pues enfatizar en que se tienen otros delitos estipulados en nuestra codificación local, donde también se prevé la falsificación en los medios electrónicos o magnéticos. Lo digo pues porque a veces hay desconocimiento, es importante recalcar que sí hay ciertas cosas tipificadas, y esto bueno, se encuentra en el artículo 170 bis. Para que si alguna vez, esperemos que no y deseamos que no, eres víctima de esto, sepas qué cosas están tipificadas y qué cosas tú podrías proceder legalmente, denunciarlas ante la fiscalía, ¿verdad? Hay que poner un alto a estos delincuentes, porque luego en redes sociales encuentras grooming, es decir, gente mayor que se hace pasar por adolescente, por niño, para sacarles fotos a las víctimas y publicarlas, o el sexting cuando le piden la foto erótica y también ¿cómo se llama? La publican, y hacen otra modalidad que se llama el slut shaming, porque las publican y las califican de lo peor. Miren esta que era tan santa y ven su foto, o sea, eso no se vale, eso es vil, eso la verdad es muy ruin. es un delito. Hoy, por ejemplo, estaba formada en una institución bancaria esperando mi turno, y había en las pantallas del banco, cuidado con el phishing, que es ahora también el robo de identidad de tus tarjetas, de tu identidad virtual, y ahí te vacían tus cuentas también, y todo tiene que ver con delitos cibernéticos. Rodolfo, a mí me llama la atención el porcentaje tan alto
de personas que le dan clic a cualquier dirección que les manda cualquier desconocido. Yo pensé que eso casi no pasaba porque yo sí soy muy cauta y muy temerosa de cualquier link que me parezca sospechoso, hasta lo borro y lo trato de borrar Ya estás bien. hasta de la papelera, que se vaya, pero mira, me sorprende que Sea las tan personas caen en esto y hay que tener mucho cuidado Los- con andar dando clics a donde Los no. términos son casi todos anglosajones, pero este del phishing en estas últimas fechas sobre todo ha ido incrementándose bastante. Claro. Las denuncias, tengo entendido, ante las autoridades se han venido incrementando porque le dan clic a una supuesta promoción que te mandan por WhatsApp, que te mandan por el correo. Haciéndose pasar por tu En banco y inbox. no es tu banco. No, o simplemente algún obsequio, etcétera, y tú le aprietas ese link. Y uno muy creído le da clic y en ese clic Sí. ya te robaron toda la información de tu cuenta bancaria y te la dejan en ceros así. Para ese, ¿qué consejo das? Que no dejamos hablar a nuestro especialista. consejo? No, mira, desde luego yo en días pasados conversaba con un experto de la seguridad cibernética, de la ciberseguridad en Colombia, Jaime Restrepo. Él me comentaba, todo esto está estipulado bajo los fines y efectos que pueda haber bancarios, financieros, como lo estaban mencionando Julio y Celia. Sin embargo, aunque esté contemplada las acciones que tú puedes tomar como usuario que has sido perjudicado en eso, al momento de la verdad vemos que en la práctica hay algunas cosas que no se pueden o el usuario no comprende por esta falta de educación digital y es improcedente su denuncia. Entonces yo sí exhortaría el hecho de la educación digital se puede y se ha democratizado de alguna manera a través de los cursos que tú puedas obtener de forma presencial y física. Presencial, física y por supuesto online. En este caso, la Policía Cibernética, yo hago mucho hincapié porque es una institución que tiene prestigio y es una institución que se está robusteciendo y es ahí donde te puedes aconsejar. No hay nadie mejor en el caso que tú te veas en esa situación que te pueda recomendar. Más adelante, en una ocasión posterior, sí me gustaría abundar a profundidad el tema del phishing. Claro que Excelente. sí. Pues ahí está el compromiso. Se nos termina el tiempo, Rodolfo. Pues consejos rápidos, si me lo permiten, consejos rapidísimos. Adelante. Pocos Que tienen segundos. que ver con consejo a los padres, regla de oro, no permitas que tus menores anden en sitios desconocidos. Tú como joven, cuidado con lo que publicas en redes sociales y eso sería lo más valioso que les puedo compartir. Lo Excelente. mejor es no dar clic a cosas, bien lo dice también. Y pues muchas gracias, Rodolfo Guerrero. Y pues se nos terminó el tiempo del programa, Celia. Se terminó el tiempo, pero te aceptamos la charla del phishing. Es usted muy amable por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Yo le recuerdo que el periodismo es un servicio y aquí el contacto es en directo.